Muy buenas noches, estimados colegas, miembros de la orden y público en general. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Civil, Procesal Civil y Litigación Oral. Vamos terminando la presente aventura académica, estimados colegas. Para el día de hoy, penúltima sesión, tenemos una ponencia muy importante de invitado al doctor Ángel Alfredo Calizaya Márquez. Así es, estimados colegas, el doctor Ángel Alfredo Calizaya Márquez nos visita el día de hoy, abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestrando en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, fundador de Arclay Abogado SAC, docente de responsabilidad civil y precedentes judiciales en materia civil en la Universidad Continental. Un amante del derecho con una trayectoria impecable y que el día de hoy va a contribuir a vuestro expertise académico a través de un tema muy recurrido. Este tema es frondoso, como ustedes sabrán, y puede dar cabida a inclusive cursos adicionales. Nos estamos refiriendo a los plenos casatorios civiles, material cuya exposición ya lo tienen ustedes para su repaso. Y en ese sentido, sin más preámbulo, muy buenas noches, doctor Ángel Alfredo Calizaya Márquez. Bienvenido nuevamente a ebook 360. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro equipo académico y del ilustre Colegio de Abogados de Tacna en coorganización. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias por la presentación y buenas noches con todos los presentes. En efecto, hoy día yo voy a tratar el tema de los plenos casatorios civiles, que en la práctica es un asunto sumamente relevante, ¿no? Para aquellos que practican, para aquellos que cultivan el derecho civil, ¿no? Y el derecho procesal civil también, ¿no? Porque a partir de los plenos casatorios, no solo se van a extraer normas, no solo se van a extraer, digamos, reglas, eh, digamos, aplicables a los casos que abordan los plenos casatorios, sino que se van a aplicar estas reglas a distintos ámbitos, ¿no? A muchos otros ámbitos que exceden aquellos temas que han sido abordados en los 10 plenos que tenemos hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, hasta ahorita no hay un pleno casatorio de reivindicación, ¿no? Pero muchas de las reglas que han sido fijadas en los plenos casatorios pues resultan aplicables, o por lo menos el razonamiento, por lo menos los fundamentos, ¿no? Entonces, es muy importante sin duda conocer esto de los plenos casatorios y, como he dicho, son 10 aunque hay uno que ya está en camino, ¿no? El onceavo, que hace poco ha sido la audiencia, pues que la audiencia que va a dar lugar a este pleno, ¿no? A la decisión de la Corte Suprema, ¿no? La idea de hoy día es abordar un poco, digamos, el marco general de los plenos casatorios, un poco distinguirlo de otros mecanismos, de otras formas de uniformización de la jurisprudencia, y luego abordar dos plenos casatorios puntualmente que son los plenos que vamos a llamar procesales. Vamos a hablar del primer pleno casatorio civil, que habla de la transacción extrajudicial como un mecanismo, como una forma como una defensa de forma, como una excepción procesal, ¿no? Y el último pleno, el décimo pleno, que es el pleno referido a la prueba, ¿no? Hay otro pleno más, que también podríamos llamar procesal, que es el sexto pleno,
pero creo que por un poco razones de tiempo es complicado abordar hasta tres plenos, ¿no? Entonces lo he limitado de esa forma, ¿ok? Entonces voy a compartir mi pantalla para empezar, vamos a empezar con les decía, una introducción un poco a esto de los plenos casatorios. Un segundo, por favor. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya estoy compartiendo mi pantalla. En esta primera parte, como les digo, vamos a hablar de los plenos casatorios un poco en la parte general, ¿no? Y los temas que vamos a tratar son estos, ¿no? Métodos de uniformización, los plenos casatorios civiles, el primer pleno y el último pleno, que es el décimo pleno. Un poco para ir introduciendo el tema, pues podemos recurrir a una pregunta que todos debemos recordarla, ¿no? ¿Qué es la jurisprudencia? Respecto a la jurisprudencia, podemos decir de que esta puede tener dos sentidos, ¿no? Un sentido lato, un sentido, digamos, vulgar, ordinario, ¿no? Que seguramente en nuestro día a día lo incorporamos en el habla. De repente, cuando nosotros estamos revisando un caso, cuando estamos, digamos, resolviendo, haciendo una demanda, haciendo una sentencia, pues nos ponemos a buscar alguna jurisprudencia, ¿no? Alguna sentencia en realidad nos ponemos a buscar y decimos, estoy buscando una jurisprudencia, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos utilizando la palabra jurisprudencia de una forma lata, de una forma vulgar, ordinaria, ¿no? En la cual se va a entender como jurisprudencia a una resolución o a resoluciones emitidas por un determinado órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría yo decir, estoy buscando la jurisprudencia de determinado juzgado, ¿no? Pero hay un sentido más estricto, más técnico, ¿no? Que ya no hace referencia simplemente a la producción jurisdiccional, sino que hace referencia a ya una sucesión armónica de decisiones, ¿no? En sentido técnico, la jurisprudencia es una forma de manifestación del derecho que se realiza a través del ejercicio de la jurisdicción en virtud, como dice ahí, de una sucesión armónica de decisiones de los tribunales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra, no? En el sentido ordinario, nosotros estamos hablando de simplemente decisiones, ¿no? Simplemente producción judicial, ¿no? Que puede ser contradictoria, que puede, digamos, tener muchas aristas, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de jurisprudencia en sentido estricto, ¿no? Estamos hablando de una sucesión armónica, es decir, hay una línea jurisprudencial, hay una idea que se va corroborando una tras otra, ¿no? En las decisiones de un determinado órgano, por ejemplo, de la Corte Suprema o de una sala superior, ¿no? Entonces, eso como primer punto, ¿no? El tema de qué se entiende por jurisprudencia, porque justamente vamos a hablar de los plenos casatorios, ¿no? Y los plenos casatorios son una producción también, digamos, en este caso, de la Corte Suprema, ¿no? Otra pregunta que yo me hago siempre es ¿por qué es importante la jurisprudencia? ¿No? Hay varias razones, por ejemplo, razones vinculadas a la seguridad jurídica, a la previsibilidad, a la igualdad, a la orientación en la resolución de casos para los jueces, para los abogados, también facilita en principio la resolución de conflictos, ¿no? Para graficar desde un punto de vista práctico este asunto, la importancia de la jurisprudencia, pues les quiero comentar un caso, ¿no? Un caso en el que yo participé es un caso de ejecución de hipoteca, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 720 del Código Procesal Civil, ¿no? El artículo 720 del Código Procesal Civil señala que yo puedo ejecutar una hipoteca siempre que la hipoteca pues cumpla con las formalidades legales previstas en el Código Civil y que además la obligación esté contenida
en el título constitutivo de la hipoteca, ¿no? Esa es una opción, ¿no? Cuando el crédito que está garantizado por la hipoteca está en la misma escritura pública, ¿no? Un mutuo con crédito, un mutuo con garantía hipotecaria, ¿no? Es su caso de hipoteca, perfecto. Pero también lo que dice el artículo 720 es que se puede ejecutar una hipoteca cuando yo tengo una hipoteca constituida conforme a las reglas del Código Civil, pero además la obligación no está prevista o no está contenida, por lo menos, en ese título constitutivo de la hipoteca, ¿no? Sino que es una hipoteca que está abierta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de repente esta hipoteca no va a garantizar un préstamo de dinero de $50.000, sino que va a garantizar una obligación que puede ser futura, eventual, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una línea de crédito, ¿no? Por ejemplo, yo soy un comerciante y necesito la línea de crédito de un proveedor, ¿no? Y claro, ahorita yo no le debo nada al proveedor, no le debo nada porque todavía no me ha dado ningún bien, ningún servicio, ¿no? Pero de repente en el futuro yo le hago una orden de compra y me vende, ¿no? Y entonces ahí se va a generar recién el crédito, ¿no? Entonces por eso se habla de una obligación futura, de una obligación eventual. Entonces, en esos casos, cuando tenemos una hipoteca que garantiza obligaciones futuras o eventuales, pues, ¿qué es lo que nos dice el artículo 720? Nos dice que se debe acompañar para ejecutar la hipoteca el acto constitutivo de la hipoteca, más, y ahí dice un documento, un título ejecutivo, más un título ejecutivo que contenga la obligación, ¿no? Entonces, en esos casos de hipoteca abierta, yo lo que tengo que hacer para ejecutar la hipoteca es acompañar el título que contiene la hipoteca, más de repente un pagaré, más una letra de cambio, ¿no? De repente más otra escritura pública, ¿no? Entonces yo tengo que acompañar, dice, un título ejecutivo. ¿No? Esa es la regla, el artículo 720, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en el caso concreto que les quiero comentar, era un caso de estos, era un caso de una hipoteca abierta, ¿no? Una hipoteca que garantizaba una línea de crédito. Entonces, ¿qué se acompañó? Se acompañó el título, la escritura pública que contenía la hipoteca, más la inscripción de esta hipoteca en registro público, y además se acompañó otros documentos, ¿no? Por ejemplo, se acompañaron facturas, se acompañaron recibos o algunas actas de conformidad, ¿no? Que había otorgado el deudor, ¿no? Y bueno, esa fue la demanda, esa fue la demanda ejecutiva. Y el juez en primera instancia, ¿qué es lo que nos dijo, ¿no? El juez nos citó el artículo 720 y nos dijo, para una ejecución de hipoteca se requiere el título de la hipoteca más otro documento con mérito ejecutivo y por consecuencia tú no has adjuntado documentos que tengan mérito ejecutivo. Si has adjuntado tu hipoteca que está perfectamente constituida, pero no has adjuntado eh, otro documento con título ejecutivo, porque las facturas que tú has adjuntado no tienen mérito ejecutivo, no están previstas o no son las que están previstas en la ley 29623. Los documentos que tú has adjuntado como ventas por unidad, tampoco. No existe una ley que diga que tiene mérito ejecutivo. Y el saldo deudor, la cuenta de saldo deudor que tú has adjuntado, tampoco tiene mérito ejecutivo, ¿no? Entonces el juez de primera instancia, en ese caso, declaró improcedente la demanda, ¿no? Entonces acá están las razones que yo le estoy diciendo. El juez de primera instancia dice improcedente la demanda, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando hacemos la apelación, invocamos un pleno, el sexto pleno casatorio civil, ¿no? Que es un pleno también vinculado al proceso, al tema procesal, porque es justamente aquel que se refiere sobre la ejecución de garantías, ¿no? Principalmente ejecución de la garantía hipotecaria. Entonces, nosotros en la apelación, recordamos que el sexto pleno casatorio civil dice lo siguiente, ¿no? Dice, para la procedencia de una ejecución de garantías reales, en el caso de personas ajenas al sistema financiero, a la demanda de ejecución deberá acompañarse, ¿no? Y dice lo mismo que dice la ley, documento constitutivo de la garantía real
Y en el caso de garantías reales constituidas para asegurar obligaciones determinables, existentes o futuras, lo que se llaman hipotecas abiertas, además del título que contiene la hipoteca, documento reconocido por la ley como título ejecutivo, y hasta ahí es lo mismo que dice el artículo 720, ¿no? Pero después dice, u otro documento idóneo que acredite la existencia de la obligación que contenga la determinación de la misma a cancelar a través de la ejecución judicial de la garantía, ¿no? Entonces acá vemos que el sexto pleno casatorio civil, la que estoy citando acá, es una de las reglas vinculantes de ese pleno, agrega algo que no está previsto en el artículo 720, ¿no? Dice otro documento idóneo, ¿no? Que pueda acreditar la obligación. Muy bien. Entonces, nosotros, en primer lugar, nos valemos de un pleno para hacer una apelación, pero no solo eso, ¿no? Porque si ustedes se ponen a ver esta regla, dice otro documento idóneo, puede surgir una duda ulterior. La factura o estos otros documentos que se hayan juntado pueden ser o no un documento idóneo, ¿no? Puede haber esa duda, ¿no? Porque digamos que el lenguaje que utiliza o los términos que utiliza no son términos cerrados, habla de idoneidad, ¿no? ¿Y quién define esta idoneidad, ¿no? Entonces, para complementar esta regla del pleno, nosotros invocamos adicionalmente una casación, ¿no? Que es posterior al pleno, ¿no? Y que desarrolla esa regla del pleno, ¿no? Dice así en la casación 3917-2015 Lima, publicada en el Peruano el 3 de octubre del 2017, la misma que acompañamos al presente, se declaró nula la resolución de vista que había declarado improcedente la demanda por cuanto, según el criterio del colegiado superior, la obligación puesta a cobro no se encontraba recogida en un título ejecutivo. Bueno, pero ¿qué es lo que dice la Corte Suprema, no? Esto es lo que dice la Corte Suprema. Dice, la interpretación que efectúa la instancia de mérito resulta incorrecta a lo sostenido en el sexto pleno casatorio civil, pues la documentación que el ejecutante se encuentra obligado a presentar para acreditar la existencia de la obligación no debe tratarse necesariamente de un título ejecutivo, como erróneamente lo sostiene la Sala Superior, sino de cualquier otra documentación idónea que acredite la obligación, como es el caso de una factura, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? En esta casación, que es posterior al sexto pleno, se precisa que no solo es necesario acompañar a la hipoteca un documento con título ejecutivo, sino que también puede ser otro documento idóneo. Y además de eso, dice que otro documento idóneo puede ser una factura, ¿no? Igual que el caso que nosotros teníamos. Entonces, a la luz de esto, ¿qué es lo que dijo la sala, ¿no? ¿Qué es lo que ya regresando al caso en el que yo estuve, ¿no? Eh, a ver, voy a compartir el auto, el auto que, 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 que se emitió en este caso. Este es el auto, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el auto, ¿no? Básicamente cita lo que nosotros habíamos dicho en la apelación. Dice lo siguiente, ¿no? Que el recurrente alega que la jueza se estaría apartando inmotivadamente del sexto pleno. Al respecto, el precedente primero del sexto pleno casatorio ha concluido lo siguiente, ¿no? Y es lo que nosotros habíamos dicho. Se requiere para este tipo de ejecuciones el documento que contiene la garantía real y dice documento reconocido por la ley como título ejecutivo u otro documento idóneo que acredite la existencia de la obligación, ¿no? Y dice esto la sala superior que estaba resolviendo el caso. Dice, lo que deja abierta la posibilidad a ejercer la acción interpuesta, acompañando bien sea un documento reconocido por la ley como título ejecutivo o bien otro documento que acredite la existencia de la obligación. Siendo que para el caso de autos, las facturas presentadas por la recurrente resultan ser documentos idóneos, dice, ¿no? Y además, ¿qué pasa? La sala superior también invoca la casación que nosotros que nosotros habíamos citado, ¿no? Dice, el recurrente respalda sus alegaciones con la casación 3917 Lima, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, ¿no? Donde se ha resuelto una situación muy similar a la del presente caso y en cuya virtud se ha desarrollado un criterio respecto a la interpretación a la interpretación del precedente primero del sexto pleno casatorio
y cita digamos, hemos comentado, ¿no? Cualquier otra documentación idónea, como es el caso de una factura. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que se declaró nula la resolución que había pues declarado improcedente la demanda en primera instancia, ¿no? Entonces, ¿por qué les he compartido este caso, no? Creo que es un asunto o es un caso que nos permite reflexionar sobre la importancia en la práctica tanto de los plenos casatorios como de la interpretación, la jurisprudencia que se desarrolla alrededor de los plenos casatorios, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Porque, digamos, si nosotros proveemos las reglas, si es que nosotros ponemos sobre el tapete las reglas que han sido expuestas en los plenos casatorios y además acompañamos jurisprudencia que interpreta estas reglas, pues, digamos, podemos contribuir digamos, en la defensa o en la resolución de un caso, ¿no? Y además de eso, creo que este caso es importante, a modo de ejemplo, obviamente, porque nos permite advertir que no basta ya estudiar la ley, ¿no? Yo de repente me he aprendido de memoria todo el Código Procesal Civil, pero... y yo, si me lo he aprendido de memoria y he entendido el artículo 720 del Código Procesal Civil, pues para mí la regla va a ser título de la hipoteca más título ejecutivo en el caso de las hipotecas abiertas, ¿no? Pero vemos de que hay algunos asuntos que ya no están necesariamente en la ley, sino que están desarrollados en en este pleno casatorio o en la jurisprudencia posterior a este pleno casatorio, ¿no? Entonces, por eso es importante para aquellos que practicamos, cultivamos el derecho civil, el derecho procesal civil, no solo enfocarnos en lo que dice la ley, sino que también ir más allá, ver lo que dice la jurisprudencia. Muy bien, entonces creo que no queda dudas de que en la práctica la jurisprudencia es sumamente relevante, ¿no? Otra pregunta que es importante también recordar es si la jurisprudencia es fuente de derecho y hay una cita acá del juez Watson, ¿no? Que decía lo siguiente, es un juez americano, ¿no? El juez de la Corte Suprema Americana que obviamente hay que tomar en cuenta que es una familia jurídica distinta a la que nosotros pertenecemos, ¿no? Es una familia de common law, nosotros pertenecemos a una familia de civil law, entonces cada uno tiene sus particularidades, aunque obviamente se han ido aproximando, ¿no? Se han ido matizando. En el common law, pues cada vez hay más derecho escrito, ¿no? Digamos, codificado y en el civil law cada vez la jurisprudencia es más importante. Prueba de ello, sin duda, es lo que acabo de comentar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que decía el juez Watson? Decía lo siguiente, ¿no? Consideramos, por ejemplo, el problema fundamental del concepto de derecho. Autores os digan qué cosa distinta de lo que decían los tribunales de Massachusetts o de Inglaterra, que es un sistema racional, una deducción de los principios de la época, de axiomas aceptados u otras formas que pueden coincidir o no con las sentencias. Pero si nos situamos desde el punto de vista de nuestro delincuente, está hablando, ¿no? De una persona particular, de un justiciable particular, en este caso de un proceso penal, ¿no? Encontraremos que él le importan poco los axiomas y las deducciones y quiere saber com- cómo se comportarán, de hecho, los tribunales de Massachusetts y de Inglaterra. Yo soy bastante de esta opinión. Las profecías de lo que efectivamente harán los tribunales y nada más pretencioso son lo que yo entiendo por derecho, ¿no? Es decir, el juez Watson consideraba que el derecho no era lo que estaba en la ley, no eran los principios, no eran las teorías que desarrollaban pues, los autores, sino que era básicamente de- el derecho era aquello que los jueces resolvían, ¿no? ¿Cómo es que los jueces van a resolver? Eso es derecho, ¿no? Porque finalmente eso es lo que termina vinculando a las personas. Cómo resuelve el juez es lo que termina afectando la vida de las personas, ¿no? Entonces un poco por esa línea iba, ¿no? Ahora, regresando, eso es como les digo, en el common law, este, creo que
tiene gran parte de razón, ¿no? Sin duda, lo que nos afecta directamente es cómo se interpretan y cómo se aplican las leyes, ¿no? No solo por los jueces, sino que también en algunos casos por los órganos administrativos, por ejemplo, ¿no? Pero regresando un poco a nuestra, a nuestro sistema. Nosotros en primer lugar tenemos que decir de que desde una perspectiva histórica, pues la jurisprudencia no es una fuente de derecho porque en la Revolución Francesa, que todos conocemos, se dio esta división de poderes, ¿no? En la cual se estableció que había un legislador, había un juez, ¿no? Y había un poder ejecutivo. Y entre el legislador y el juez había una diferencia, porque el legislador era el que creaba el derecho y el juez era el que lo aplicaba, ¿no? Entonces, en razón de esta idea que partía pues de la plenitud y la racionalidad de la ley, que claramente la hemos visto superada, ¿no? Esta idea, porque el derecho tiene un montón de lagunas, de cosas que no están previstas, más aún ahora que surgen nuevas tecnologías, surgen nuevos retos para el derecho, y el derecho siempre va a la saga de la realidad, ¿no? Entonces es difícil hablar de plenitud y menos de racionalidad de la ley, ¿no? Porque por lo menos en ordenamientos como el peruano, hay muchas veces problemas, incluso en las mismas leyes que se contradicen, ¿no? Si uno revisa el Código Civil que fue escrito por partes, ¿no? Que fue escrito casi como un trabajo universitario, ¿no? Claro que participaron grandes juristas, geniales juristas, muy representativos de su época, pero eso no quita que la metodología que se siguió fue una metodología muy parecida a los trabajos que a veces nos dejan en grupos cuando estamos en la universidad, ¿no? Yo hago tal parte, tú haces tal parte y él hace otra parte, ¿no? Entonces lo mismo sucedió con el Código Civil, ¿no? Cada uno de los juristas escribió una parte y al final terminaron habiendo contradicciones, como no puede ser de otra manera cuando se trabaja de esa forma, terminó habiendo contradicciones entre entre distintas partes el Código Civil, ¿no? Y eso ha contribuido a una serie de problemas que hasta ahora venimos viviendo, ¿no? Entonces, desde una perspectiva histórica, como les digo, la jurisprudencia no es una fuente de derecho, ¿no? Kelsen, ¿no? Que es conocido por todos, pues dice que sí, pero que de normas particulares y que no es vinculante a otros tribunales ni tiene alcances generales, sino solo para las partes, ¿no? Y si uno revisa el marco constitucional y legal del Perú, uno podría también entender que la jurisprudencia no es fuente de derecho, ¿no? Porque si usted revisa el artículo 146 de la Constitución, este artículo 146 de la Constitución dice que los jueces solo están sometidos a dos cosas, a la Constitución y a la ley, ¿no? Y el artículo 139.5 de la Constitución dice que es necesario en la motivación la mención expresa de la ley aplicable, ¿no? Es decir, yo no puedo sustentar mi decisión solo en la jurisprudencia, ¿no? Luego el título preliminar, por ejemplo, del Código Civil hace referencia a la ley, hace referencia a la costumbre y hace referencia a los principios generales del derecho y el derecho peruano, ¿no? En ese sentido, digamos, una primera visión, una primera mirada de cuáles son las fuentes de derecho serían estas, ¿no? Constitución, ley, costumbre y principios del derecho, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hicimos hace unos minutos, ¿la jurisprudencia es fuente del derecho? En principio, no, ¿no? Yo no puedo decir de que las decisiones del, no sé, del séptimo juzgado civil de Arequipa, las decisiones concordantes de ese juzgado, sean vinculantes para mí, o para otras personas, o para otro órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, no es una fuente de derecho, ¿no? Pero eso sí, desde el punto de vista práctico, tiene una increíble fuerza persuasiva, como lo hemos visto, ¿no? La correcta utilización, el correcto conocimiento de la jurisprudencia puede ser valiosísimo, puede salvarnos un caso, puede hacernos ganar un caso, ¿no? Entonces, puede hacernos entender un caso, ¿no? Entonces, sin duda es importante, pese a que no es una fuente formal del derecho, sí tiene una fuerza persuasiva importante. Ahora, podríamos hacer una excepción, ¿no? Y que es una excepción que también digamos, la hace Kelsen, ¿no? Dice la jurisprudencia no es fuente de derecho, salvo que alguien le delegue una fuerza vinculante, ¿no? Y entonces ahí sí podría ser una fuente de derecho, ¿no?
Y nosotros vamos a ver que pasa algo así en nuestro Código Procesal Civil, porque hay un artículo que es el artículo 400 que dice que las salas supremas civiles reunidas pueden fijar reglas vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del Perú, ¿no? Entonces ahí la ley está delegando a esta sala plena, ¿no? A este pleno casatorio, está delegando la facultad de establecer determinados criterios, determinadas reglas que van a ser vinculantes a otros, ¿no? Hay algunos que han criticado esto, ¿no? Por ejemplo, la autora Ariano, la autora Ledesma, han criticado justamente que existe esta delegación, porque, como recordábamos, la Constitución dice que únicamente el juez está sometido a la Constitución y a la ley, no a la Constitución, a la ley y a los plenos casatorios, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que seguramente ustedes van a poder profundizar. Entrando un poco más ya en el tema, la pregunta que sigue es si es deseable que la jurisprudencia sea uniforme, ¿no? Si está bien, porque a veces nosotros en la práctica nos enfrentamos con lo siguiente, ¿no? Eh, Uno va y le dice, autor, ¿usted por qué ha resuelto de esta forma? Y la respuesta que dan es, bueno, es el criterio del juzgado, ¿no? Y uno va a otro juzgado que tiene una posición distinta y le pregunta, autor, ¿por qué ha resuelto de esta forma? Y dicen, ah, no, es el criterio del juzgado. Y son decisiones, son casos a veces muy similares, pero que reciben decisiones que son completamente disímiles, ¿no? Entonces, está bien eso, ¿no? Es deseable la uniformización de la jurisprudencia. El profesor Miguel Reale, que es un autor brasileño, ¿no? Que tiene un libro de introducción al derecho que es muy interesante, muy clásico, ya tiene algunos años también este libro, dice lo siguiente, o cuenta lo siguiente, ¿no? La siguiente experiencia. Dice, en cierta ocasión tuvimos oportunidad de asistir al juicio de un asunto ante una de las salas civiles de nuestro tribunal, acompañando a un cliente que tenía exactamente dos cuestiones con diversas partes oponentes, pero con iguales supuestos de hecho. Los juicios se llevaron a cabo con 7 u 8 días de diferencia. Mientras una tesis jurídica fue consagrada en una sala, en la otra triunfaba la opuesta. Es fácil imaginar el descontento y la perplejidad del cliente al comprobar que ante una misma situación de hecho, ante pruebas de igual alcance, con textos legales absolutamente idénticos, había sido posible llegar a consecuencias opuestas. Y concluye diciendo esto no debe sorprender al jurista, ¿no? Es decir, eso sí le puede sorprender digamos, alguien que no está formado en derecho, alguien que no practica el derecho, pero al jurista, al que practica el derecho, no le debe sorprender, ¿no? Porque esto es así, ¿no? Es parte de la propia fisonomía del derecho, ¿no? Las reglas en muchos casos no son reglas cerradas, son reglas que se prestan a la interpretación y dependiendo de los métodos que se utilicen, dependiendo de los principios que se sostengan, ¿no? Dependiendo de muchas cosas, de la ideología incluso, las conclusiones y la aplicación del derecho puede ser distinta, puede variar, ¿no? Entonces, a eso se refiere el profesor Reale, ¿no? De que esto no es sorprender al jurista. Y esto es evidente, ¿no? En la academia, alguien puede tener una posición y otros autores pueden tener otra posición, ¿no? Entonces, esto es algo con lo que tenemos que convivir, ¿no? Sin duda. Pero, al margen de que existan estas contradicciones, estas distintas posiciones, a nivel jurisprudencial, a nivel de las decisiones que toman los jueces, pues puede terminar siendo lesivo para algunos principios que son importantes, ¿no? Está bien, el derecho puede ser interpretado, pueden haber distintos métodos, etcétera, pero yo no le puedo decir a mis clientes, ¿no? O yo no le puedo decir a las personas que, bueno, hay este caso y no sé cómo se va a resolver, ¿no? O sea, no sé si el juez va por este lado, si el juez va por este otro lado, ¿no? Esa divergencia, ¿no? Si es muy notoria, si es muy generalizada, pues puede afectar la seguridad jurídica, ¿no? Y afectar la seguridad jurídica implica muchas cosas, ¿no? Implica, por ejemplo, menos atractivo del país como, digamos, receptor de inversiones, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a invertir 5 millones, 10 millones, 100 millones
en un determinado contrato y me dicen, no, sabes que exactamente no sabemos cómo el juez va a resolver esta causa, de repente, pues yo digo, no, mejor ahí no entro, ¿no? Porque las reglas no son claras, las reglas de juego no son claras, ¿no? Entonces, esta dispersión de la jurisprudencia o de las decisiones de los jueces, de las formas como resuelven los jueces, puede atentar sin duda con la seguridad jurídica, ¿no? Y otro de los problemas y otro de los principios que pueden verse afectados en aquellos casos en los cuales la jurisprudencia o la decisión de los jueces es muy dispersa, cada uno resuelve según su criterio, ¿no? Es el principio de igualdad, ¿no? S- No es posible que dos personas que tienen casos similares, a una le digan sí y a la otra le digan no, ¿no? Entonces, esto no puede ser así, ¿no? Y es por eso que la Corte Suprema, perdón, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 20 de esta sentencia que está ahí en la diapositiva, indica lo siguiente, ¿no? Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley, ¿no? Respecto a esta última, dice que esta igualdad en la ley implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable, ¿no? Yo creo que esta sentencia es muy importante, ¿no? Justamente porque establece que los órganos jurisdiccionales están sometidos o están sujetos a sus propios precedentes, ¿no? Si un juez está decidiendo de esta forma en un caso y yo llevo a su despacho un caso similar, él tiene que resolver de la misma forma, ¿no? O por lo menos, si quiere apartarse de su precedente, de su propio precedente, tendrá que justificar, tendrá que decir, bueno, este caso es distinto, he reflexionado mejor, he leído esta jurisprudencia y por eso me aparto, ¿no? Entonces, ¿es deseable uniformizar la jurisprudencia? Sin duda, hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, se afecta la seguridad jurídica y se afecta la igualdad. Entonces, ¿cómo uniformizamos la jurisprudencia, ¿no? Y ahí entra a tallar los métodos de uniformización jurídica, ¿no? Acá hay algunos conceptos que por ahí les pueden ser útiles cuando ustedes estén estudiando este tema de los precedentes. Por un lado está la ratio decidendi, por el otro lado está el obiter dictum. La ratio decidendi es, digamos, la razón suficiente, la razón central por la cual se ha decidido una causa de esa forma, ¿no? Mientras que cuando hablamos de obiter dictum estamos hablando pues de aquellas cosas que se dicen de paso, aquellas cosas que a veces cumplen una finalidad retórica, de corroboración, de ilustración, ¿no? Pero que no son el argumento central, ¿no? No se constituyen como el argumento central, sino que son ideas de soporte muchas veces, ¿no? También cuando hablamos de precedentes, se habla del overruling, ¿no? Que seguramente lo han escuchado. Es cuando un precedente deja sin efecto otro precedente. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de overruling en el noveno Pleno Casatorio Civil que corrige algunos razonamientos que tiene el primer Pleno Casatorio Civil y que vamos a verlo en un momento, ¿no? Y el otro que es el distinguishing, ¿no? Que es cuando el juez no deja sin efecto el Pleno, sino que establece que el caso que él está resolviendo es un caso distinto al que fue resuelto por el precedente, ¿no? Y entonces no es que se aparte del pleno, sino que simplemente dice, oye, esas reglas que fueron fijadas en el pleno fueron fijadas para un caso que no es el caso que yo estoy aplicando. Y por consecuencia no voy a seguir las reglas que fueron aplicadas o que fueron desarrolladas pues en el precedente, ¿no? Muy bien, ahora sí entrando de lleno en los métodos de uniformización, el primer método de uniformización que tenemos es el de la casación, que todos conocemos de qué se trata, ¿no? Un recurso extraordinario que permite a la Corte Suprema revisar cuestiones de derecho principalmente, violaciones al debido proceso, pero que dentro de sus funciones, dentro de sus fines, está la función nomofiláctica, ¿no? Y al respecto se dice que se puede hablar de esta función a través del precedente para indicar que la función típica de una Corte Suprema es asegurar el respeto uniforme de las leyes a través de decisiones susceptibles de ser universalizadas y que se puedan proyectar hacia el futuro, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que tiene este método, ¿no? Que es la casación?
es que acá en el Perú y en general, esto es algo que afecta a todas las Cortes Supremas de los países de Civil Law, es que existe una abrumadora cantidad de casos que resuelve la Corte Suprema, ¿no? Y entonces esa abrumadora cantidad de casos hace que haya una menor calidad de las decisiones de la Corte Suprema, que haya una dispersión, ¿no? Que no se traten temas, digamos, concretos, puntuales, de interés, sino que se traten de todo, ¿no? De todo lleva la Corte Suprema y que incluso lleva a que se contradiga, ¿no? Que la jurisprudencia o las decisiones de la Corte sean decisiones contradictorias, porque a veces esa sala dice que sí, a veces esa sala dice que no, dependiendo a qué ponente le haya tocado, o lo más frecuente es de que una sala diga que sí y otra sala diga que no, ¿no? Entonces, el gran problema para que la casación funcione como un verdadero método de uniformización es la abrumadora cantidad de casos que tiene acá en el Perú. Y Tarufo decía eso, ¿no? Tarufo decía, con relación obviamente a la corte italiana, dice esto, ¿no? Para explicar esta diferencia, basta un dato, ¿no? De por qué sí funciona la casación como un método de uniformización en Inglaterra y por qué no funciona en Italia, ¿no? Dice, actualmente la House of Lords, que es digamos, un órgano de vértice del ordenamiento inglés, pronuncia en promedio menos de 100 sentencias al año, ¿no? Mientras que la Corte Suprema de los Estados Unidos, que igualmente es juez de constitucionalidad, pronuncia menos de 200. Y dice lo siguiente, nuestra Corte de Casación, hablando de la italiana, pronuncia medianamente cerca de 500 sentencias al año, perdón, ¿qué 500? 50.000 sentencias al año, ¿no? Entonces, claro, si yo como órgano de cúspide, como Corte de Casación, emito 100 sentencias, bueno, me las voy a pensar muy bien. Van a tener una alta calidad y va a ser muy improbable que haya contradicciones en esas 100 sentencias, ¿no? Pero si emito 50.000, ¿quién las va a leer? ¿No? ¿Quién las va a estudiar? Todas. Va a ser muy difícil, ¿no? Entonces eso hace pues que haya problemas, ¿no? Con la casación como un método de uniformización. Esto de la doctrina lo vamos a pasar, igual está en los materiales. Quiero entrar a hablar de los plenos jurisdiccionales y luego entrar a hablar de los plenos casatorios y hacer alguna diferencia entre uno y otro, ¿no? Porque muchas veces se pueden confundir pleno jurisdiccional, civil, hay plenos jurisdiccionales civiles, ¿no? Tienen el nombre completo, es pleno jurisdiccional civil y procesal civil, ¿no? Y tenemos el pleno casatorio, ¿no? Y ahí hay que hacer algunas diferencias. Estos plenos jurisdiccionales tienen su fuente normativa en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido modificada más o menos recientemente, en octubre del 2022, y dice lo siguiente, ¿no? Los jueces de las salas especializadas de la Corte Suprema pueden reunirse y aprobar por mayoría absoluta reglas interpretativas que serán de obligatorio cumplimiento e invocadas por los magistrados de todas las instancias judiciales. En caso de que los magistrados decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar su resolución, dejando constancia de las reglas interpretativas que desestiman y de los fundamentos que invocan, ¿no? Eh, digamos que esto es respecto, los plenos jurisdiccionales, lo que estamos citando en este momento, son aquellos plenos jurisdiccionales que se denominan supremos, ¿no? Pero también los jueces de nivel superior, ¿no? Pueden reunirse. Pero respecto de estas reuniones, de estos plenos de jueces superiores, pues ahí no está explícito en la ley el efecto obligatorio, ¿no? Respecto a los plenos jurisdiccionales supremos, sí es claro, a partir de la modificación, antes no lo era, ¿no? Hasta antes del año 2022 no lo era, pero a partir del año 2022 los plenos jurisdiccionales supremos son vinculantes por texto expreso de la ley, aún con la posibilidad de que los jueces puedan apartarse, pero los plenos jurisdiccionales de jueces superiores, esos, la ley expresamente no dice que sean vinculantes, ¿no? Entonces, por eso a veces hay dudas, ¿no? Ahora bien, estos plenos jurisdiccionales, ¿qué pasa? Como lo dice acá la definición, son reuniones que hacen los jueces supremos o los jueces superiores, y que también pueden hacerlo
los jueces de instancias inferiores, jueces de primera instancia, jueces especializados o hasta paz letrados, ¿no? Que ya toman otro nombre, ya no son plenos jurisdiccionales propiamente, sino que son encuentros, ¿no? De jueces de paz o encuentros de jueces especializados. Eh, ¿Y qué pasa? En esos casos, en esas reuniones, no resuelven un caso concreto, ¿no? Los jueces no es que se reúnen para analizar un asunto de A contra B, ¿no? Sino que se formulan preguntas abstractas, ¿no? Preguntas hipotéticas. Dice, si, no sé, por ejemplo, una de las que se hicieron hace poco. ¿Quién es el juez competente para conocer las demandas de responsabilidad civil derivadas de informes de la Contraloría en contra de funcionarios públicos, ¿no? ¿Quién es el juez competente? ¿El juez laboral o el juez civil? ¿No? Detrás de eso, o sea, no hay un caso que estén resolviendo, simplemente se formulan esa pregunta. ¿Quién es el juez competente? ¿No? Otra pregunta que se han formulado en algún pleno es, ¿se puede interponer demanda de nulidad de acto jurídico en contra de un título emitido por COFOPRI? ¿No? Siendo que este es un acto administrativo, ¿no? Entonces se hacen esas preguntas. No, no es que haya A y B, no hay eso, ¿no? Son preguntas simplemente. Muy bien. Y entonces a partir de esas preguntas, los jueces debaten, invitan a expertos que van a pronunciarse respecto de esa pregunta. Luego los jueces forman grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo adoptan una posición, se hace un plenario, ¿no? Todos esos grupos de trabajo se reúnen y votan, ¿no? ¿Y qué resulta? Pues que la posición, la ponencia uno, que es, por ejemplo, en el caso de esto de quién es el juez competente, si el laboral o el civil, la ponencia uno podría ser la laboral y la ponencia 2 el juez civil. Entonces los jueces votan, yo voto por la ponencia uno, yo voto por la ponencia 2, se cuentan los votos y dice, bueno, por mayoría el juez competente es el juez civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los plenos jurisdiccionales, reuniones de jueces donde se discuten eh, preguntas que ellos mismos se formulan o que el Consejo Ejecutivo o que el órgano, digamos, que organiza esto de los plenos jurisdiccionales propone, ¿no? Temas importantes, temas interesantes, ¿no? Y propone para que los jueces debatan y fijan determinados criterios, ¿no? Entonces, acá están los encuentros de jueces especializados, encuentros de jueces de paz letrados, ¿no? Que son parecidos a los plenos jurisdiccionales. Y por otro lado, tenemos los plenos casatorios civiles, ¿no? Los plenos casatorios civiles son eh, plenos, reuniones que ya no los pueden hacer jueces de instancias inferiores, ¿no? Jueces superiores, especializados, eso no. Sino, esto sí tiene que ser a nivel supremo, ¿no? Porque es un pleno y dice casatorio. ¿Y quién es el que ve la casación? Pues solo lo ve la Corte Suprema, ¿no? Y respecto de estos plenos casatorios, la base normativa ya no es la ley orgánica del Poder Judicial, sino es el Código Procesal Civil, ¿no? ¿Y qué parte del código? El artículo 400. ¿Qué dice el artículo 400? Dice lo siguiente: la Sala Suprema Civil puede convocar al Pleno de Magistrados Supremos Civiles a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se toma en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno Casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modificado por otro presidente, ¿no? Entonces acá vemos pues de que es una reunión necesariamente de jueces supremos, ¿no? Y que además, a diferencia del pleno jurisdiccional, va a resolver un caso concreto, ¿no? Porque dice a fin o efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial, emitir sentencia, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que yo de repente tengo mi caso, A contra B, se agota en la primera instancia, apelo, se agota en la segunda instancia e interpongo un recurso de casación. Eso llega a la Corte Suprema y, y lo recibe una de las salas de la Corte Suprema. ¿Y qué pasa? Esta sala suprema ve el caso y dice, bueno, este caso tiene un debate, tiene un tema interesante, que además actualmente es un asunto que hay controversia, incluso en las propias salas, ¿no? Nuestra sala está resolviendo de esta forma y la otra sala está resolviendo de otra forma, ¿no? Entonces,
convoquemos a todos los jueces de las salas supremas civiles para que unifiquemos criterios, ¿no? Entonces, esa reunión de jueces supremos es la que va a asumir competencia sobre la casación que está vinculada al caso concreto y va a resolver esa casación, va a emitir una sentencia y además, aprovechando esa sentencia, va a fijar unos precedentes, unas reglas vinculantes, ¿no? Entonces, nosotros actualmente tenemos 10 plenos, como le decía, hay un onceavo que está en camino, hay un décimo primero que está en camino, y estos son básicamente los plenos casatorios que actualmente tenemos, ¿no? El primer pleno que es transacción extrajudicial, el segundo pleno que es prescripción adquisitiva y composición, el tercer pleno que está vinculado a la separación de hechos, derecho de familia, ¿no? El cuarto pleno desalojo por precario, el quinto pleno impugnación de acuerdos asociativos, el sexto pleno ejecución de hipoteca, el séptimo tercería, el octavo actos de disposición por un solo cónyuge, el noveno nulidad manifiesta y el décimo prueba de oficio, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las reglas fijadas por el segundo pleno casatorio civil, ¿no? Luego de haber resuelto el caso, de haber analizado el caso y haber desarrollado una serie de consideraciones que van a justificar esta regla vinculante, establece esto como doctrina, ¿no? Dice, la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usucapir, puesto que deber amparar su pretensión devendrían en copropietarios, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación, ¿no? Entonces, esa es la regla, pero como les digo, vinculada o derivada o inspirada por lo menos en el caso concreto que ha sido resuelto por esta sala plena de jueces supremos, ¿no? Entonces acá hay un cuadro comparativo entre un pleno casatorio civil y un pleno jurisdiccional civil. El pleno casatorio tiene su base normativa en el artículo 400, el pleno jurisdiccional en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El pleno casatorio resuelve un caso concreto a propósito de la interposición de un recurso de casación. El pleno jurisdiccional no resuelve un caso concreto, sino que responde simplemente a preguntas formuladas abstractamente. El pleno casatorio se resuelve a nivel supremo siempre. El pleno jurisdiccional puede ser a nivel supremo o a nivel superior. Y en materia civil, normalmente los que hemos tenido son plenos jurisdiccionales en los que han participado jueces superiores, principalmente, ¿no? Y respecto al pleno casatorio civil, la ley expresamente establece su efecto vinculante y respecto del pleno jurisdiccional civil, existe debate si tiene o no tiene un efecto vinculante, por lo menos los plenos jurisdiccionales civiles de nivel superior, no de nivel supremo, porque a partir de, como les dije, del año 2022, con la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, se estableció que los plenos jurisdiccionales de nivel supremo sí tienen efectos vinculantes, ¿no? Muy bien, entonces ese es el primer punto, los dos primeros puntos que quería abordar. Por un lado, los métodos de uniformización, vemos que son varios, que son distintos, y los plenos casatorios, ¿no? Los plenos casatorios regulados en este artículo 400, que son vinculantes, que son 10, que resuelven casos concretos, ¿no? Y muy bien, ahora lo que quiero hacer es entrar a ver un pleno casatorio ya específico, ¿no? Que es el primer pleno casatorio civil. Un segundito, les voy a compartir otra diapositiva. Un minuto, el primer pleno. Muy bien, entonces, el primer pleno casatorio civil es un pleno que, digamos, voy a tratar de no entrar mucho en la valoración de este pleno, pero hay muchas críticas a este pleno, ¿no? Hay muchas críticas por el contexto en el que se resolvió, ¿no? Porque tal vez hay grandes injusticias detrás de este pleno, ¿no? Pero vamos a ver.
digamos, su efecto práctico y su efecto procesal, ¿no? De este pleno que sin duda también tiene un ámbito de aplicación práctica importante, ¿no? Eh, este pleno nace en razón de un caso que es un caso muy conocido, el caso Choropampa, en el cual el 2 de junio del año 2000 se produjo un derrame, ¿no? De 150 kilogramos de mercurio, ¿no? Esto en el distrito de Choropampa, en Cajamarca. A quienes se demandó en este caso, o quienes eran los responsables de este caso, pues era Minera Yanacocha, y que era pues, la propietaria del mercurio, una empresa bueno, minera, como le dice, y Ranza, que era la transportista, ¿no? De esto. En la demanda que dio lugar a este pleno casatorio, se solicitó una indemnización de 1.800.000 dólares, un seguro médico y de vida por el valor de 100.000 dólares, y además la descontaminación de las viviendas, ¿no? ¿Qué había pasado? La persona que estaba demandando, la persona que estaba demandando era una madre de familia que ella y sus hijos se habían visto perjudicados justamente por este derrame de mercurio. Y lo que había pasado, pues, que con este mercurio, es de que muchas personas, pues, vieron el mercurio y dijeron, oye, ¿qué es esto, no? Es atractivo. Algunos dicen que la minera ofreció dinero para que les devuelvan el mercurio. Pues muchas personas agarraron y con sus tazas, con sus cucharas, con su boca incluso, recolectaban el mercurio, ¿no? Porque el mercurio es como un metal líquido, ¿no? Entonces hay que recolectarlo en determinados recipientes. Y estas personas lo almacenaban en sus propias casas, ¿no? Y el mercurio que hacía, pues en la noche emanaba gases, ¿no? Y obviamente ellos al tener contacto con su boca, con sus manos, con su menaje, terminaron siendo intoxicados por esto del mercurio, ¿no? Y el mercurio, pues, genera una serie de, eh, digamos, consecuencias en la salud, ¿no? Temblores, lesiones, e incluso puede llegar hasta la muerte, ¿no? Se intoxican con un metal. Entonces, ¿qué había pasado con esta señora? Pues sí, su familia se había visto afectada con esto, ¿no? Entonces, apenas pasó esto del derrame, estas personas recolectaron, como les digo, el mercurio y ahí nomás, unos días después, ¿qué sucedió? Pues la minera fue y les ofreció un dinero por las molestias, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese momento todavía las secuelas del contacto con el mercurio no se habían manifestado digamos, en la magnitud que se iban a manifestar más adelante, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues se firmaron unas transacciones y estas transacciones, pues, eran por montos simbólicos, ¿no? Me parece que en este caso fue por 5.000 soles, ¿no? Luego se firmó una adenda duplicando el monto, pero sin duda montos, pues, que no eran suficientes para las secuelas que se iban presentando en razón de la manipulación del mercurio, ¿no? Entonces, en razón de eso, en razón de que se había firmado una transacción que tenía un monto diminuto, se interpuso esta demanda, ¿no? Pidiendo esta indemnización. ¿Y cómo es que se defendió las empresas que estaban vinculadas a esto? Bueno, en primer lugar dijeron, bueno, ha sido imprudencia de la propia víctima, ¿no? ¿A quién le dijo a la víctima que vaya y se exponga al mercurio, ¿no? Además de eso, cuando se expuso al mercurio, hubo una negligencia al manipularlo, ¿no? Y finalmente, no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de Ranza, porque Ranza era transportista, ¿no? Entonces debería declararse infundada la demanda, ¿no? Y Ranza, a la vez, dijo lo mismo, ¿no? Dijo, es imprudencia de la propia víctima, imprudencia el manipular el mercurio, y además de eso, hay una responsabilidad de la empresa propietaria que fue la que embaló mal y que además es la propietaria del mercurio, y por tanto es la que debería responder, ¿no? Y además de eso, que son las defensas de fondo, Yanacocha y Ranza lo que hicieron fue deducir una excepción
de transacción, ¿no? Diciendo, por si acaso, señor juez, nosotros con la señora, por su derecho de ella y en representación de sus hijos, hemos firmado transacciones extrajudiciales y acá están, ¿no? Entonces deducimos una excepción de conclusión del proceso por transacción, ¿no? ¿Y qué pasa? Este evento del derrame de mercurio había perjudicado a muchos pobladores de la zona, pues los pobladores habían interpuesto demandas en distintos juzgados, ¿no? Y siempre se presentaba ese problema, ¿no? Yanacocha sacaba su transacción y decía, acá está mi transacción, ¿no? Excepción de transacción. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues algunos juzgados decían, no, ¿sabes qué? Esa excepción de transacción no puede deducirse como una excepción procesal. Y otros decían, no, sí se puede deducir como una excepción procesal, ¿no? Entonces, en razón de eso, de esta discrepancia de si la transacción extrajudicial puede deducirse como una excepción procesal, o no, es que se convoca el pleno, ¿no? El mismo pleno dice lo siguiente: el asunto de dilucidarse en este proceso y que es materia de divergencia entre las decisiones de la Sala Civil Permanente y Transitoria de la Corte Suprema, porque una decía que sí es excepción y otra decía que no es excepción, se centra en los alcances de la transacción extrajudicial celebrada bajo el amparo normativo del artículo 1302 del Código Civil, esto es, si la transacción extrajudicial puede hacerse valer como excepción procesal. Entonces, lo que busca determinar este primer pleno es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo una transacción extrajudicial, ¿no? Es decir, una transacción que yo le he firmado fuera de proceso con otra persona, y esa persona me inicia un proceso por aquello que ha sido en materia de transacción, yo puedo deducir la excepción procesal, puedo oponer esa transacción extrajudicial como una excepción procesal o no. Eso es lo que busca dilucidar este pleno, este primer pleno casatorio, ¿no? Bueno, para recordar algunas cosas respecto a la transacción, es un acuerdo para resolver un conflicto con concesiones recíprocas. El artículo 1302 dice que esta transacción tiene calidad de cosa juzgada, aunque esto es bastante dudoso, ¿no? Bastante dudoso que tenga calidad de cosa juzgada. Pero bueno, el artículo 1302 lo dice, ¿no? Yo creo que es más una expresión gráfica, ¿no? Una metáfora prácticamente, porque, claro, no vamos a comparar un acuerdo privado con una sentencia judicial, ¿no? La sentencia judicial es producto, imperfecto obviamente, pero un producto de una serie de actividades rodeada de una serie de garantías, ¿no? Que en principio esas garantías tienden a que se cumpla el derecho objetivo, ¿no? En cambio, en una transacción estamos los dos particulares, ¿no? Que decidimos y que nuestra decisión puede estar sin duda contaminada por distintos asuntos, ¿no? Pero bueno, por lo menos es lo que dice el artículo 1302, ¿no? Tiene valor de cosa juzgada la transacción, ¿no? ¿Qué es lo que dice este pleno respecto a la transacción? Dice que para nuestro ordenamiento jurídico nacional, la transacción es un acto jurídico de naturaleza patrimonial, entonces un contrato, por el que las partes, en ejercicio de su autonomía de voluntad, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso. A nivel formal, al ser un contrato, apunta a zanjar cuestiones ya existentes entre las partes, es decir, a extinguir relaciones jurídicas existentes que se encuentran en controversia. Para ello, por ello, su ubicación es más clara dentro de los medios extintivos de las obligaciones. En cuanto al nivel de fondo, lo que subyace en el corazón de esta figura se centra en la búsqueda de la paz y la armonía. Eso es lo que dice, esa es la definición, eso es lo que entiende este primer pleno casatorio respecto de la transacción. ¿Cuáles son los requisitos de la transacción? Uno, que es por escrito. Dos, que se debe renunciar a acciones futuras. Y además, en el caso de los menores, pues el artículo 448 del Código Civil, que esto está en la parte de familia del derecho del Código Civil, dice que para que los representantes puedan transar en representación de sus hijos, requieren autorización judicial. ¿Y esto por qué es relevante? Porque, como les decía, en el caso concreto, pues la señora que firmó la transacción con Yanacocha, la firmó por derecho propio y en representación de sus hijos, ¿no? Este artículo 1311, yo cuando hablo de este pleno, lo traigo a colación, ¿no? Para cuestionar justamente esto de calidad de cosa juzgada de la transacción, ¿no? Porque fíjense qué dice el artículo 1311. Dice, cuando las partes se sirven de la suerte para dirimir cuestiones, ello produce los efectos de la transacción y les son aplicables las reglas de este título, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no?
yo puedo tener una cuestión litigiosa, un asunto dudoso con mi contraparte y decirlo, bueno, caro sello, ¿no? Si sale cara, es para mí. Si sale sello, es para ti. Y los dos estamos de acuerdo. Ok, caro sello. Tiramos la moneda, sale sello. Bueno, dice, produce los mismos efectos que la transacción. ¿Eso tendrá calidad de cosa juzgada? ¿El cara sello? ¿No? O el Yankepo, no sé. ¿No? Entonces, un poco cuestionable que la transacción y en este caso la suerte tenga la calidad de cosa juzgada, ¿no? Yo creo que es más esto que dice el Código Civil, que la transacción tiene calidad de cosa juzgada, es una forma retórica de decir que la transacción tiene efectos vinculantes, nada más que eso. La transacción extrajudicial es un título ejecutivo, lo dice el artículo 688, inciso 8 del Código Procesal Civil, pero también es título ejecutivo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que ni siquiera deberían ser títulos ejecutivos, pero también son títulos ejecutivos, ¿no? Muy bien, entonces habiendo recordado esto de la transacción extrajudicial, o en general de la transacción, nos abocamos a la pregunta del Pleno, ¿no? El Pleno dice, ¿puede oponerse como excepción procesal una transacción no homologada? ¿Puede oponerse como excepción procesal una, eh, una excepción, perdón, ¿puede oponerse como excepción procesal una transacción no homologada? Y lo que dice el Pleno es lo siguiente, ¿no? La transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como excepción procesal conforme a lo regulado en el inciso 10 del artículo 446 e inciso 4 del artículo 453 del Código Procesal, por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre transacción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Pleno? Que si yo firmo una transacción extrajudicial que no ha sido aprobada por ningún juez, ¿no? Que ha sido firmada fuera de proceso, cuando me demande por el asunto que es regulado, que es extinguido en principio por la transacción extrajudicial, yo puedo deducir una excepción procesal para que el proceso no continúe, para que el proceso se termine en la etapa de saneamiento, ¿no? O antes de la etapa de saneamiento, que es donde se debaten las excepciones procesales, y no llega a la sentencia, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de la Corte Suprema para fijar esta regla, para decirte que la transacción extrajudicial puede ser opuesta como una excepción procesal? Básicamente invoca la tutela jurisdiccional efectiva, invoca la economía procesal, y haciendo un poco el resumen de estas dos razones, es que dice la Corte Suprema, ¿para qué vamos a gastar tiempo en un asunto que ya las partes definieron, ¿no? O sea, si las partes les gustó esa solución, ¿por qué el juez va a venir y desperdiciar tiempo que puede ser valioso para otros justiciables, teniendo en cuenta pues, que el Poder Judicial es un poder del Estado que está sin duda un poco colapsado por la carga que tiene, ¿no? Y resolvamos este asunto rápido, ¿no? Declaremos fundada la excepción de transacción, ¿no? Entonces, esos son dos razones por las cuales, ¿no? Tutela jurisdiccional efectiva y economía procesal, por la cual la Corte fija esta regla vinculante, ¿no? Pero además agrega otros asuntos, ¿no? Habla de la teoría de los actos propios, una teoría que a muchos les gusta, a mí no tanto, pero esta teoría, ¿qué es lo que dice? Que yo no puedo contradecir mis propios actos, ¿no? Es decir, yo no puedo tener una determinada conducta y luego, ¿no? Después ejecutar actos o conductas que contraían esa primera conducta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aplicando esa teoría a este pleno? Dice que si una parte, si uno de los sujetos ha pues convenido con zanjar el asunto a través de una transacción, ¿por qué luego interpone una demanda que desconoce esa transacción, ¿no? Entonces, ese segundo acto no vale y por consecuencia es fundada la excepción de transacción, ¿no? Eso es lo que dice la Corte Suprema, ¿no? Y además también recalca esto de la cosa juzgada que está contenida en el artículo 1302 y que supuestamente sería una característica de la transacción, ¿no? Que tiene valor o calidad de cosa juzgada, ¿no? Cosa que, como hemos dicho, pues es algo
cuestionable o algo dudoso, ¿no? Bueno, mi posición personal muy rápidamente respecto a este pleno. Creo que no debería proceder la excepción si la transacción es extrajudicial, solo debería ser en aquellos casos en los cuales existe una transacción judicial homologada. Y esto parte, en primer lugar, del texto de la ley, ¿no? El artículo 446 del Código Procesal dice que las excepciones que puede proponer el demandado son la conclusión del proceso por transacción y si ustedes revisan los artículos 453 y 452, ¿qué es lo que dice, no? El artículo 453 dice, son fundada o es fundada la excepción de conclusión del proceso por transacción cuando se inicia un proceso idéntico a otro, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que hay dos procesos, pues. Un primer proceso donde yo transé y un segundo proceso donde yo desconozco esa transacción celebrada en otro proceso, ¿no? Entonces, para que, según este artículo 453, para que sea fundada esta excepción, tiene que haber dos procesos. ¿No? Uno donde transo y otro donde desconozco esa transacción. Entonces el artículo 453 no regula lo que dice el Pleno. El Pleno se está inventando una regla que no está prevista en el código ni en la ley, ¿no? Entonces, y yo creo que eso está bien. O sea, está bien que solo sea la transacción extrajudicial, perdón, solo sea la transacción judicial homologada la que pueda dar lugar a una excepción procesal. ¿Por qué? Porque como les he dicho, sin ser perfecto, obviamente, el proceso está revestido de una serie de garantías. La intervención de un juez nos da una garantía, ¿no? Nos da una garantía, en principio, obviamente, ¿no? Cosa que no sucede en una transacción extrajudicial. En una transacción extrajudicial pueden intervenir una minera inmensa con toda la información del mundo y una persona que, no sé, de repente no ha tenido ni siquiera o no ha terminado ni siquiera la formación básica, ¿no? Que desconoce muchas cosas, que desconoce las consecuencias, que no tiene asesoría, que no participa en la redacción del documento, ¿no? Entonces no podemos poner en aras de la economía procesal, en aras de resolver rápido los casos, en aras de la carga procesal, no podemos poner en la misma balanza, en el mismo nivel, una transacción aprobada por un juez dentro de un proceso y una transacción realizada fuera del proceso, ¿no? Con esto no quiero decir de que la transacción extrajudicial no debería valer nada, no sirve para nada, ¿no? Sino que simplemente no es un asunto que debería discutirse a nivel de excepción procesal. Es un asunto que debería discutirse a nivel de sentencia, a nivel de fondo, ¿no? Para que el juez pueda evaluar si es que en efecto esa transacción respeta los valores mínimos de nuestro ordenamiento, ¿no? O sea, si a una persona se le ha ocasionado un daño de 1 millón y ha firmado por 20.000 soles, ¿eso es una transacción siquiera? Eso más parece una renuncia, ¿no? Pero bueno, bueno, acá hay algunas precisiones que se hacen. Esta parte, ¿no? Es el considerando 39 del primer pleno, donde básicamente lo que se dice es de que la Corte Suprema, si es que esa transacción fuese nula, incluso si fuese manifiestamente nula, no podría hacer nada. Esto luego ha sido modificado por el noveno pleno casatorio civil. El noveno pleno casatorio civil dice, se modifica la ratio de Chidendi contenida en el fundamento 39 del primer pleno y señala que si hay un acto que llega a la Corte Suprema que es manifiestamente nulo, lo que debe hacer la Corte Suprema no es hacerse el loco como decía el primer pleno, sino que lo que debe hacer es remitir el expediente a las instancias de mérito para que evalúen la posible nulidad manifiesta, ¿no? Pero bueno, para concluir este primer pleno, ¿no? Bueno, voy a desarrollar el siguiente pleno, pero rápidamente. Eh, para concluir este primer pleno, lo que quiero decir es que hay un pleno jurisdiccional supremo, laboral del año 2017, que se refiere a algo, digamos, parecido, ¿no? Pero creo que con un mejor sentimiento, digamos, con una mejor aproximación a los valores de nuestro ordenamiento, ¿no? En este pleno jurisdiccional laboral, ¿no?
que se refería a los accidentes de trabajo, se señala lo siguiente: puede utilizarse la transacción como un mecanismo de extinción por responsabilidad de accidentes de trabajo y o enfermedades profesionales, sin duda, nadie lo está negando, pero en cuyo caso el monto otorgado deberá ser valorado tomando en cuenta el artículo 1 de la Constitución, ¿no? ¿Y qué dice el artículo 1 de la Constitución? Que la dignidad es el pilar, es la piedra central de nuestro ordenamiento, ¿no? Entonces, claro, si hay una desproporción inmensa entre lo firmado en la transacción y el daño efectivamente sufrido, entonces, ¿habrá extinguido la obligación de verdad esa transacción? ¿No? Y claro, acá los jueces laborales no dicen que la transacción pueda hacerse valer como una excepción de forma. Puede hacerse valer como una defensa de fondo, sí, y va a valer como una defensa de fondo, sí, siempre y cuando se respete la dignidad, ¿no? En este caso, la dignidad del trabajador. Entonces ahí a veces me da un poco de celos, ¿no? Que los laboralistas tengan esta regla y los civilistas no, por lo menos desde la perspectiva del pleno casatorio, ¿no? Entonces, ese es el primer pleno. Y el último tema que yo les había prometido es el tema del décimo pleno casatorio civil, a ver, les voy a compartir otra diapositiva. Muy bien, este es el décimo pleno casatorio civil. Y en el décimo pleno casatorio civil, eh, este, este pleno, ¿por qué lo abordo, no? Lo abordo porque también es un pleno que está vinculado al proceso civil, ¿no? Al proceso civil. Ese es un diplomado vinculado al derecho procesal civil, entonces creo que también les puede ser útil para la comprensión de las reglas bueno, aplicables a este proceso civil, ¿no? Entonces, ¿de qué trata este pleno? Trata de la prueba, ¿no? Particularmente la prueba de oficio, ¿no? Cómo se incorpora, cómo se ejerce esta facultad, esta atribución, este poder que tiene el juez, ¿no? De incorporar prueba en el proceso civil. En este caso, ¿no? Hay un caso igual que el caso de Choropampa, pues acá es un caso menos conocido, ¿no? Un caso, digamos, más silvestre, vamos a llamarlo, que se trata de un proceso de reivindicación, ¿no? El demandante, en su demanda, adjunta un título y un plan, nada más, y solicita que se le entregue la posesión del bien, ¿no? ¿Qué pasa? Los jueces de primera y segunda instancia tienen dudas en relación a si el inmueble ocupado por el demandado es el que aparece en el título del demandante, ¿no? Y esto es una duda que se presenta frecuentemente para aquellos que vemos en la práctica estos temas inmobiliarios, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces cuando se habilita digamos, un determinado sector, ¿no? de la ciudad, pues el nombre que aparece a veces es urbanización, a veces es pueblo joven, ¿no? O cualquier otro. ¿Y qué pasa? El inmueble pues se queda con ese nombre desde el punto de vista registral, ¿no? Pero digamos, en la realidad, en la información que maneja la municipalidad, con el paso del tiempo, ese nombre va cambiando. Registralmente se quedó con pueblo joven tal, ¿no? Pero municipalmente, a nivel de la ciudad, ya se le conoce como avenida tal, ¿no? Avenida Ejército, Avenida La Marina, ¿no? Pero en registros públicos sigue apareciendo como pueblo tradicional tal, ¿no? Entonces, puede ser que un predio tenga distintas denominaciones. Registralmente se denomina pueblo tradicional, Caima, Manzana A, lote 6, ¿no? Pero en la práctica municipal, en el letrerito que está fuera de la casa, en el pago que se hace el impuesto predial, en el conocimiento de los vecinos, se llama, por ejemplo, Avenida Ejército 420, ¿no? Son el mismo inmueble, pero tienen definiciones o denominaciones distintas, ¿no? Entonces, claro, los jueces pueden tener dudas, no pueden decir, oye, es el mismo predio, porque tu título dice pueblo tradicional. Y en la realidad, cuando hemos ido a la inspección, nosotros hemos preguntado por el pueblo tradicional y nadie conocía.
Todos han dicho, esa casa de ahí se llama Avenida Ejército 420, ¿no? Y eso es lo que pasó un poco en este caso que inspira este pleno, ¿no? ¿Y qué es, por ejemplo, lo que dicen los jueces de segunda instancia en este caso, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Por sentencia de vista, el Adken, la Sala Superior, resuelve revocar la sentencia y reformándola declara improcedente la misma, señalando en el 17º considerando de la sentencia impugnada que de los planos perimétricos y de ubicación, así como de la resolución subgerencial de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, con los cuales pretende que se reconozca la identidad del predio, que tiene dos direcciones, sin embargo, evaluado tales documentos, no se advierte que acrediten que ambas direcciones se tratan del mismo predio. Ello en tanto que no se sustenta con pruebas adicionales como una pericia técnica, que evaluando los antecedentes registrales haya podido esclarecer la indicada identidad. Y en el 20º, considerando de la impugnada precisa el ADQUEN, es decir, la sala superior, que en el proceso no se ha acreditado uno de los elementos que se requieren en la reivindicación, identificación concreta del bien ocupado por el demandado, lo que correspondería efectuar en el presente proceso a efectos de solicitar la reivindicación del bien. Ello deberá efectuarse ello deberá efectuarse previamente a fin de interponer una demanda como la presente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es decía la sala superior, la segunda instancia, ¿no? Decía, se han acompañado pruebas que estaban destinadas a acreditar que ese predio tenía dos denominaciones, pero que las dos denominaciones hacían referencia a ese mismo predio, pero esos documentos no son suficientes, ¿no? En todo caso, tendría que haber incorporado una pericia que hubiese permitido eh, dirimir esto, ¿no? Determinar que esas dos denominaciones se refieren al mismo predio, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿esta decisión está bien? ¿No? Hay dudas y creo que con este pleno coincido mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un proceso judicial, la idea es que uno salga con un resultado, para bien o para mal, fundado o infundado, ¿no? Y si es un tema que faltan pruebas para definir esto, que con las pruebas que han incorporado las partes no es suficiente para esclarecer este asunto, pues es deber de los jueces, ¿no? Es deber de los jueces incorporar la prueba que permita justamente eliminar esa incertidumbre, ¿no? Porque ¿qué gano declarando improcedente la demanda, ¿no? Gano opción ahí, y en segundo lugar, que en el futuro se reinicie el proceso, ¿no? Porque dice, previamente tendrá que definir esto y luego reiniciar otra demanda, ¿no? Pero justamente yo te toqué la puerta, no para que me digas eso, sino yo te toqué la puerta a Poder Judicial para que me des una respuesta ya, ¿no? Entonces definamos ahora, ¿no? Incorpora las pruebas que sean necesarias para definir este asunto, ¿no? Es un poco la idea que también tiene el pleno casatorio en este caso, ¿no? La norma base para este asunto, este pleno, es el artículo 194. El artículo 194 es una norma muy interesante, ¿no? Porque dice lo siguiente, excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez de primera o segunda instancia ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia. Siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso, con esta actuación probatoria el juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba. La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable siempre que se ajuste a los límites establecidos en el artículo. En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de pruebas de oficio. Este artículo es interesante porque en primer lugar fija varios límites, ¿no? Dice excepcionalmente, que sean pertinentes, siempre que la fuente de prueba, ahorita vamos a ver qué fuente de prueba, haya sido citada por las partes en el proceso, que no se reemplace la carga probatoria de las partes, que se respete el derecho de contradicción, que esté motivada, ¿no? Esos son los límites de esta facultad que tiene el juez de incorporar pruebas.
Y solamente algo que quiero precisar de ese artículo 194 es que a mí por lo menos me genera confusión, ¿no? Porque dice, la resolución es inimpugnable, la que incorpora pruebas de oficio. Pero luego dice, siempre que se ajusten los límites establecidos en este artículo, ¿no? Entonces, ¿es inimpugnable o no es inimpugnable? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es inimpugnable o no? ¿No? El Pleno aclara un poco esto, ¿no? Dice que sí es impugnable, ¿no? Pero ahí hay una pequeña contradicción en el artículo 194, ¿no? Bueno, esos son algunos principios de la prueba, que no vamos a entrar a tallar mucho, ¿no? Pero sí conviene que lo repasen, ahí en el pleno también se desarrolla. Acá sí, de repente hacer la diferencia, porque el artículo 194 lo menciona, fuente de prueba, medio de prueba y prueba, que a veces puede ser un poco confuso esa denominación, eso puede en todo caso utilizarse a veces como sinónimos de manera impropia, ¿no? Fuente de prueba hace referencia a una información que se encuentra fuera del proceso, ¿no? Fuera del proceso. Puede estar contenida en un objeto, puede estar contenida en una persona, ¿no? Que es el portador, el que puede, proporcionar información, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi fuente de prueba puede ser una persona, ¿no? Mi fuente de prueba puede ser un objeto, por ejemplo, una pistola que tiene huellas dactilares, ¿no? Pues esa puede ser mi fuente de prueba, ¿no? Pero la característica que tienen las fuentes de prueba es que se encuentran fuera del proceso, ¿no? Fuera del proceso. No han sido incorporadas todavía al proceso. Entonces, la información que contiene ese objeto, esa persona, y que todavía no se incorpora al proceso, ¿cómo lo incorporo? Lo incorporo a través de los medios de prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo una fuente de prueba que es una persona que tiene una determinada información, ¿cómo lo voy a incorporar? Pues lo voy a incorporar a través del ofrecimiento de su declaración, ¿no? Entonces, su declaración, ¿no? Testimonial va a ser el medio de prueba de cómo voy a incorporar esa información al proceso, ¿no? Y finalmente está la prueba, que es ya el resultado de la actuación de ese medio de prueba que yo ofrecí, ¿no? Entonces, esa persona que tiene esa información, que es mi fuente de prueba, la incorporo al proceso a través del ofrecimiento de su declaración testimonial y la deposición, es decir, la declaración realizada ya dentro del juicio por esa persona ante el juez, sometida al contradictorio, etcétera, es lo que se constituye ya como la prueba, ¿no? Aquello que va a servir al juez para resolver la controversia, ¿no? Entonces hay esta diferencia entre fuente, medio y prueba, ¿no? Que sin duda puede ser, digamos, como un camino, ¿no? Empiezo en la fuente, lo incorporo a través del medio y a través de su actuación ya se convierte en una prueba, ¿no? Entonces es importante conocer esto porque el artículo 194 hace referencia a fuente de prueba, ¿no? ¿Y qué puede suceder? Que, por ejemplo, como me pasó hace poco, digamos, el abogado en sus alegatos finales, ¿no? Empieza a hacer referencia a una serie de procesos que no han sido incorporados al proceso, ¿no? Hace referencia a una serie de expedientes, ¿no? Dice, tal expediente existe, tal escritura existe, etcétera, ¿no? Y entonces el juez, al pronunciarse esto, toma conocimiento de esa fuente de prueba, ¿no? Toma conocimiento de que hay un proceso judicial, ¿no? Entonces, el juez podría evaluar su incorporación oficiosa, en ese caso, ¿no? ¿Quién debe probar la carga de la prueba? Esto también lo vamos a saltar por temas de tiempo. ¿Cómo se prueba? Es el íter, es el camino que se sigue para probar, ¿no? Hay un ofrecimiento que en el caso del proceso civil se realiza en la etapa postulatoria. Hay una admisión que se realiza en la etapa que se conoce como saneamiento probatorio y ahí básicamente lo que uno tiene que hacer es vincular eh, digamos, las pruebas con los hechos establecidos como necesarios de prueba o puntos controvertidos, como se denomina muchas veces en la práctica, la actuación de pruebas que actualmente se realiza en la etapa o en la audiencia de juzgamiento, como se le denomina, por lo menos en el modelo oral, y finalmente la valoración, que es la actividad que realiza el juez al momento de sentenciar, ¿no? Entonces un poco el íter de la probanza, ¿no? ¿Y qué?
reconoce el derecho de prueba, pues básicamente lo mismo, ¿no? Dice, el derecho constitucional a probar protege el derecho a ofrecer medios de prueba, a que esos medios de prueba sean admitidos, a que se adecúen, a que se actúen adecuadamente esos medios de prueba y que se valoren esos medios de prueba, ¿no? ¿Cuáles son los límites del derecho a prueba? La pertinencia, ¿eso qué quiere decir? De que los medios de prueba que yo ofrezco deben ser medios que están vinculados a los puntos que son necesarios de probar. Y la licitud, ¿no? Yo no puedo, pues, ofrecer medios de prueba que hayan sido obtenidos de manera ilícita o que busquen violar algún derecho o que simplemente pues violen lo que dice la ley, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ofrecer actuados de una investigación preparatoria de un proceso penal a un proceso civil, ¿no? ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal dice que la actuación de la investigación o la investigación preparatoria es reservada. ¿No? Entonces, si yo ofrezco esos actuados de esa investigación que todavía no concluyó, que todavía está en trámite, en un proceso civil, pues obviamente estoy quebrantando la ley ahí también, ¿no? Entonces el juez ahí tiene que hacer un control de licitud también para admitir, estos son filtros de admisión de la prueba, ¿no? La pertinencia y la licitud. Muy bien, regresando al pleno, ¿a qué aspira la Corte Suprema con este pleno? La Corte Suprema aspira a lo siguiente, ¿no? Dice que un Estado constitucional demanda que la función jurisdiccional se logre a través de la aplicación y la consolidación del ordenamiento normativo material. Lo que significa, entre otras cosas, que una decisión judicial que aspire a ser justa deba tener como premisa básica el conocimiento de los hechos que pueda calificarse como verdadero, a partir de la búsqueda del equilibrio entre la búsqueda del valor de la verdad y la efectividad de las situaciones jurídicas sustantivas. Para ello es justificable que se empodere a los jueces de nuestro país en el sentido de que son los primeros llamados a ejercer la función directiva del proceso que esté pensada en materializar un orden justo que se soporte en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial y con ello la realización de la justicia material. Entonces, ¿qué es lo que pretende el Pleno? Perdón, ¿qué es lo que pretende la Corte Suprema con este Pleno? Lo que pretende la Corte Suprema es de que un poco dejemos de lado esa idea que muchas veces nos han vendido, que en el proceso pues se construye una verdad completamente artificial, que no es necesario consultar lo que realmente sucedió, ¿no? Y bueno, hay que decidir con esa verdad artificial que se crea dentro del proceso, ¿no? No digo que en todo proceso se va a descubrir completamente lo que realmente pasó. Siempre lo que hay en el proceso es una reproducción, ¿no? Es una reconstrucción de lo que realmente sucedió, más o menos imperfecta. Pero lo que no podemos hacer es renunciar a descubrir esto que pasó, ¿no? Yo no puedo pretender resolver en base a una verdad que sé que es artificial, ¿no? Entonces es por eso que lo que busca este pleno es empoderar, dar un marco claro a los jueces para que puedan ejercer la facultad que está prevista en el artículo 194 del Código Procesal Civil, ¿no? Esto también, la verdad, como un presupuesto de justicia, ¿no? Eso es también esa aspiración de la Corte Suprema con este pleno. Y bueno, entonces, ¿cómo es que logro esto? ¿Cómo es que logro un poco acercarme a la reconstrucción de aquello que de verdad sucedió? Bueno, la Corte Suprema dice que es a través, entre otras cosas, de la prueba de oficio, ¿no? ¿Y qué es la prueba de oficio? Dice que hay una noción, ¿no? Sobre los poderes probatorios del juez en general, y es posible entender dentro de esa noción que la prueba de oficio es el poder atribuido al juzgador para acordar y actuar nuevos medios de prueba en el proceso sin que las partes lo hayan solicitado y con el propósito de enriquecer el material probatorio para una verdadera determinación de los hechos concretos, ¿no? O de los hechos del caso. Entonces, entrando a las reglas vinculantes, que son como 12 reglas vinculantes, me parece, solo las principales voy a mencionar. Tenemos que en este pleno se fija como primera regla vinculante que el artículo 194 prevé un poder probatorio con carácter de facultad
excepcional y no una obligación. Es decir, el juez no está obligado a incorporar prueba de oficio. Es una facultad que tiene el juez de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es en primer lugar. La tercera regla vinculante hace referencia a los límites de la prueba de oficio. En primer lugar, es excepcional. En segundo lugar, debe ser pertinente la prueba que se incorpora. En tercer lugar, pues no se debe reemplazar la carga probatoria, ¿no? La fuente de la prueba tiene que haber sido alegada por una de las partes. La decisión del juez tiene que ser motivada. Y además de eso, tiene que respetarse el contradictorio, ¿no? Esto es importante, lo del contradictorio, ¿no? Muchas veces se pasa por alto este asunto. Lo que se dice respecto del contradictorio en este pleno es de que ese contradictorio puede ser previo o puede ser diferido. Normalmente en escenarios de litigación oral, ¿no? Cuando este poder probatorio se ejerce en audiencia, los jueces promueven un contradictorio previo, ¿no? Dicen, doctores, ¿ustedes consideran necesario incorporar esta prueba que creo que está faltando? Y las partes dicen, ¿no? Bueno, yo, señor juez, no tengo ningún problema con que se incorpore esa prueba. El otro puede decir, no, señor juez, yo creo que esa prueba es impertinente, ya hay suficiente material probatorio para que usted pueda decidir. Se debate y el juez finalmente decide, ¿no? Pero tiene que haber siempre un contradictorio. En algunos casos, la prueba de oficio se incorpora no en audiencia, sino se incorpora por escrito, en cuyo caso, muchas veces los jueces lo que hacen es correr traslado, otorgarles un plazo para que las partes se pronuncien y expresen lo que consideren conveniente a su derecho, ¿no? Acá a veces hay algún problema. ¿Por qué? Porque hay algunos jueces que entienden que el contradictorio es solamente el pronunciamiento, ¿no? Que yo solamente diga, bueno, creo que está bien, creo que está mal, creo que es pertinente, creo que no es pertinente. Pero, ¿qué pasa si yo, sobre esa prueba que está incorporando el juez, quiero incorporar más prueba? A veces ahí los jueces dicen, oye, pero esto no está regulado. El Código Procesal Civil no dice, ¿no? Porque el Código Procesal Civil, ¿qué dice? ¿En qué momento se ofrece la prueba? En los actos postulatorios, demanda, contestación, reconvención, si es que la hay, contestación de la reconvención. Y además de eso, en los supuestos previstos en el 429 y 440, que es prueba extemporánea. Pero esto de incorporar prueba luego de que el juez ha incorporado prueba de oficio, no lo dice el Código Procesal, ¿no? Entonces, ahí hay algunos jueces que tienen dudas al respecto, ¿no? Pero si ustedes revisan los considerandos de este pleno, dice que el derecho de contradictorio no se limita únicamente a la alegación, sino que también el derecho a probar, ¿no? ¿Qué pasa si el juez, por ejemplo, está incorporando una escritura pública que yo digo que es falsa? ¿Acaso no podría yo incorporar una pericia que evalúe esa escritura pública? ¿No? Entonces yo creo que ahí hay que entender el contradictorio no solo como alegación, sino como también posibilidad de ofrecer más prueba en aquellos casos en los cuales el juez incorpore más pruebas, ¿no? Esto es otra regla más, la cuarta regla que habla del contradictorio que puede ser previo o diferido, ¿no? Y se ejerce por las partes en forma oral o escrita, dependiendo de la naturaleza del proceso, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento. Entiendo que ustedes están viendo temas de litigación oral en el proceso civil. Entonces, es probable que muchas veces también vean esto, ¿no? De que el contradictorio se ejerza de forma oral. Entonces, para ejercerlo propiamente, van a tener que revisar este pleno en aquellos casos en los cuales el juez incorpore en audiencia estas pruebas de oficio. La sexta regla dice lo siguiente: cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia, relevancia y evaluar su admisión oficiosa. El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente y no haya mediado apelación, ¿no? Esta regla pues se refiere a aquellos casos en los cuales, y pasa frecuentemente, ¿no? Que se interpone la demanda, la parte no contesta, pues el proceso avanza y en algún momento se apersona el demandado, ¿no? Y dice, señor juez, pero es una obligación de dar suma de dinero, ¿no? Señor juez, pero ya le pagué, ¿no? Acá está el recibo, ¿no? Entonces, obviamente, desde el punto de vista formal, ese recibo tendría que ser rechazado porque no ha sido ofrecido ni en la contestación, ni tampoco califica como medio de prueba extemporáneo, entonces el juez
en principio tendría que rechazar ese medio de prueba, pero claro, el juez no puede negarse, no puede decir, oye, no, ¿sabes qué? No lo ese recibo no lo incorporaste en el tiempo adecuado y por consecuencia te voy a declarar fundada la demanda y te voy a obligar a pagar nuevamente la obligación. El juez no podría hacer eso, ¿no? Entonces, según esta sexta regla, si el juez toma conocimiento de ese medio de prueba, que es súper importante para definir una obligación de dar suma de dinero, pues el juez, si bien no está obligado a incorporar esa prueba, sí está obligado a evaluar su admisión oficiosa, ¿no? Debe analizar, ¿lo debo hacer o no lo debo hacer?, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere la sexta regla, ¿no? Esta novena regla, esta novena regla aclara eso sobre lo que yo tenía dudas respecto al artículo 194. Cuando el artículo 194 dice esta resolución es inimpugnable siempre que respete los límites de este artículo. Entonces, ¿es inimpugnable o es impugnable? Yo decía, ¿no? Esta novena regla aclara ese tema. Dice, cuando procede a apelación contra la resolución que ordena prueba de oficio, se concederá sin efecto suspensivo y con la calidad diferida, ¿no? Entonces, sí es apelable siempre y cuando esa apelación se sustente en la violación de los límites previstos en el artículo 194 del Código Procesal Civil, ¿no? Y bueno, luego hay reglas específicas. La décima regla, por ejemplo, se refiere a los derechos reales, qué pruebas se pueden incorporar. Y la duodécima regla, pues se refiere a se refiere a estos procesos en los cuales hay personas en condición de vulnerabilidad por distintos motivos, ¿no? Razón de género, raza, edad, ¿no? En ese caso, el juez tiene poderes probatorios ampliados, ¿no? Ampliados, porque obviamente tiene un deber de tutela, en este caso, de personas en estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, un pleno muy interesante, sin duda, que merece ser estudiado ampliamente por ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que con eso voy a dar por terminada mi presentación y no sé si hayan dudas o consultas, pues encantado de contestarlas. Entonces, Edison, muchas gracias. No sé si está por ahí todavía. Claro que sí, doctor. Estimados colegas, miembros de la orden, vamos a pasar a la última fase. Preguntas del público. Si hubiese alguna pregunta de los colegas, pueden realizarla colocando la misma en la caja de comentarios. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, doctor, mientras esperamos alguna pregunta, es probable que todo haya quedado muy claro para los amantes del derecho el día de hoy. Quedamos atentos para la despedida oficial, tal vez alguna reflexión adicional que se tenga. Quedando sus comentarios, estimado doctor. Bueno, alguna reflexión final, ¿no? Creo que lo que podríamos decir es que el derecho civil y el derecho procesal civil ya no se puede practicar sin conocer la jurisprudencia y sin conocer estos plenos, ¿no? Que nos guste o no, tengan soluciones que nos agraden o no, ¿no? Por ejemplo, el primer pleno a mí no me gusta, estoy en contra de ese pleno, y el décimo pleno obviamente tiene sus efectos, pero creo que estoy más cercano a lo que decide ese décimo pleno. Eh, pero lo cierto es que estos plenos sí se aplican, los jueces lo siguen, la mayoría de los jueces lo siguen, ¿no? Hasta ahorita, por lo menos en mi práctica, no he visto un caso en el cual algún juez se haya desvinculado de los plenos cuando estos han sido invocados, ¿no? Entonces, el estudio de estos plenos para ejercer el proceso civil es esencial, o el derecho civil en general es esencial, ¿no? Porque tienen una gran aceptación, por lo menos por parte de los jueces, ¿no? Y como les decía, quien termina teniendo incidencia directa en la vida de las personas, en la vida de los particulares, pues es la decisión de los jueces, ¿no? Entonces, lo único que les recomiendo es pues, que sigan estudiando estos plenos, que profundicen en los plenos, creo que les van a ayudar a entender mucho
la práctica, ¿no? Cómo se vienen llevando los juicios. Entonces, esa sería mi reflexión, Edison. Muchas gracias. Ya lo escucharon, estimados colegas. El día de hoy hemos tenido una ponencia muy didáctica de la mano del doctor Ángel Alfredo Calizaya Márquez, un amante del derecho con una trayectoria impecable y que el día de hoy nos ha ilustrado con lo más importante, haciendo una síntesis sobre los plenos casatorios civiles. Muchas gracias, estimado doctor, por compartir vuestros conocimientos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Edison. Saludos a todos. Buenas noches. Listo, muy buenas noches con todos.